Bienvenidos a su análisis personalizado de la síntesis informativa de llreportero.tv, donde exploramos las opiniones, artículos y trascendidos más importantes de México. Hoy es martes 28 de enero del 2025. Y vaya que tenemos tela de dónde cortar. Sí, sin duda, hay mucho que analizar. En el panorama político, económico y social de México. Exacto. Y antes de comenzar, un recordatorio para nuestros escuchas: si quieren mantenerse al día con la información más relevante de México, pueden solicitar su alta en nuestro WhatsApp, enviando un mensaje al 449-224-2551. Excelente punto. Siempre es importante estar bien informados. Ahora sí, entremos en materia. ¿Y qué mejor manera de empezar que con el tema que está en boca de todos? La reforma judicial. Tenemos análisis de Carlos Marín en El asalto a la razón, Adrián Trejo desde La divisa del poder, Yasmina Alessandrini con Esencia de mujer, entre otros. Parezca la instrucción del Tribunal Electoral al Senado, o TPJ-EFA para ser precisos, para que asuma la selección de jueces. Está generando mucha controversia. Sí, lo que me llama la atención es la fuerte crítica a la legalidad de esta instrucción. Carlos Marín, por ejemplo, la califica de ilegal y sin fundamento jurídico, detallando cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ahora en la incómoda posición de tener que decidir si prevalece la orden del juez de amparo o la del Tribunal Electoral. Una verdadera papa caliente para la Suprema Corte. Y Adrián Trejo, en La divisa del poder, va un paso más allá. Al argumentar que esta situación viola el principio de literalidad de la Constitución, si el Comité de Evaluación del Poder Judicial no puede reanudar sus actividades, según Trejo, ningún otro poder puede simplemente asumir su rol. Es un punto interesante. Trejo nos recuerda que la Constitución no debe interpretarse a la ligera. Y si a eso le sumamos el análisis de Yasmina Alessandrini, en Esencia de mujer, el panorama se complica aún más. Alessandrini acusa directamente a Mónica Soto y al TPJ-EFA de ignorar la Constitución para complacer al presidente. Incluso describe la sesión virtual donde se dio la contraorden al Comité de Evaluación como una aberración jurídica. ¡Wow! No se guardó nada Alessandrini. Por otro lado, tenemos a Eduardo Camacho, en El Gurú de la Barranca, quien, con su característico sarcasmo, sugiere que Fernández Noroña, conocido por sus exabruptos, debería ser quien dirija la selección de jueces. Claro, Camacho utiliza la ironía para criticar la situación, pero al hacerlo, nos invita a reflexionar sobre la seriedad del proceso de selección de jueces y la importancia de que se lleve a cabo con transparencia e imparcialidad. Totalmente. Y hablando de posturas firmes, Ricardo Sevilla, en Portada México, no se anda con rodeos. Califica a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, de delincuente de cuello blanco por oponerse a este proceso de selección. Esa es una acusación muy fuerte. ¿A qué crees que se debe esta postura tan radical por parte de Sevilla? Bueno, Sevilla también celebra la petición de Mónica Soto al Senado para que ignore al Comité Evaluador de la Suprema Corte. Parece que su postura se alinea completamente con la del oficialismo. Y sus intenciones de reformar el Poder Judicial. Lo interesante es que, mientras Sevilla aplaude la iniciativa, otros analistas como Roberta Garza, en el artículo Mortis, cuestionan la legitimidad de este proceso. Garza critica el apoyo incondicional a Sheinbaum y al oficialismo, argumentando que quienes impulsaron políticas autoritarias en el pasado no pueden ahora exigir respeto a las instituciones. Dos visiones completamente opuestas, sobre un tema que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. Y ya que hablamos de Sheinbaum, no podemos ignorar las amenazas de Trump, que menciona a Francisco Cárdenas Cruz en Pulso Político. Al parecer, el expresidente estadounidense está considerando sanciones económicas a los países que se nieguen a recibir vuelos de repatriación. Un tema delicado, que seguramente tendrá repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y hablando de repercusiones, Karina Aguilar, en Pregunta sin Ofensa, nos adelanta que el Congreso iniciará el periodo ordinario, con la modificación de más de 40 leyes, incluyendo la Ley Federal del Trabajo y la del Infonavit. Un periodo legislativo que promete ser bastante movido. Sin duda. Y hablando del Infonavit, esta reforma en particular está generando mucha inquietud. La propuesta que permitiría al instituto adquirir suelo y construir vivienda directamente está encendiendo las alarmas en los sectores obrero y patronal. De hecho, Armando Zúñiga Salinas, en Red Empresas, destaca la importancia del equilibrio tripartito en la toma de decisiones del Infonavit. Un equilibrio que podría verse afectado con esta reforma. Es un punto importante. El Infonavit siempre se ha caracterizado por la participación de trabajadores, empresarios y gobierno en su gestión. Cambiar este modelo podría tener consecuencias impredecibles. Y mientras algunos debaten sobre el futuro del Infonavit, otros parecen tener prisa por aprobar la reforma. Ricardo Sevilla, nuevamente en Portada México, informa que los diputados de Morena planean aprobar la ley del Infonavit este mismo sábado, utilizando la polémica táctica del Sabalazos Noruega. Ay, ole, yo la maniobra que
lamentablemente, se ha vuelto común en la actual legislatura. Aprobar leyes de forma apresurada, sin el debate y la transparencia necesarios, no genera confianza en la ciudadanía. Tienes razón. Y las críticas no se han hecho esperar. Gis Alexis García. En los bazucazos de Ubaldo. Acusa a la 4T de querer embolsarse 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda del Infonavit, después de haberse apropiado de recursos de las Afores. Una acusación muy grave, que, de ser cierta, pondría en tela de juicio la gestión del gobierno en materia de seguridad social. Y Jorge Romero, citado por Héctor Muñoz en La Política, también se suma a las críticas, denunciando que Morena busca robarse el patrimonio de los trabajadores con esta reforma a Infonavit. Romero critica la eliminación de la composición tripartita y la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Infonavit. Sin duda. La reforma al Infonavit es un tema que requiere un análisis más profundo, pero antes de adentrarnos en ese tema, creo que es importante hablar de la situación en Sinaloa. Totalmente. La violencia que se vive en ese estado es una muestra de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. Y la situación en Sinaloa no es un caso aislado. Francisco Garfías, en Arsenal, no solo describe a la violencia en el estado, sino que también la vincula con la injerencia del Tribunal Electoral en funciones del Poder Judicial, según Garfías. Esta injerencia busca favorecer a la presidenta y debilitar la separación de poderes. Es una visión preocupante, y la imagen que pinta Garfías es aún más desoladora cuando menciona la petición de la Cruz Roja para poder realizar su labor humanitaria en la región. La situación es tan grave que ni siquiera las organizaciones de ayuda pueden operar con seguridad. Exacto. Y mientras algunos se centran en los aspectos legales y políticos, otros como Roberta Garza, en Artículo Mortis, nos recuerdan la dimensión humana de esta crisis. Garza critica el apoyo incondicional a Sheinbaum ante las amenazas de Trump, cuestionando la legitimidad de quienes impulsaron políticas autoritarias en el pasado. Y ahora exigen respeto a las instituciones. Es una crítica a la coherencia, al discurso que no coincide con las acciones. Y en medio de este caos, Carlos Loret de Mola, emisor de Reportero, plantea una pregunta incómoda. La permanencia del gobernador de Sinaloa, a pesar del desgobierno y la violencia, se debe a su supuesta participación en la financiación de campañas con dinero de dudosa procedencia. Una pregunta que abre la puerta a la especulación sobre posibles redes de corrupción que podrían estar operando en las altas esferas del poder. Loret de Mola incluso menciona el caso de Argentina, donde un tren que costó millones de dólares solo funcionó un día, como ejemplo de la corrupción en gobiernos de izquierda. Un ejemplo que, sin duda, genera preocupación. Y para añadir más leña al fuego, Ricardo Sevilla, en Portada México, acusa a la oposición de ser la responsable de la falta de unidad nacional, criticando a Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, por sus comentarios sobre la necesidad de un frente común ante las amenazas de Trump. Sevilla parece estar convencido de que la oposición busca desestabilizar al país, mientras que otros analistas señalan la responsabilidad del gobierno en la polarización de la sociedad. Dos visiones irreconciliables, que reflejan la profunda división que existe en el país. Y mientras el debate político se intensifica, la violencia continúa cobrando víctimas inocentes. Sofía García, en República, relata el secuestro de un grupo de niños y su entrenador en la frontera entre San Luis Potosí, gobernado por Ricardo Gallardo, y Zacatecas, administrado por David Monreal. Una tragedia que nos recuerda la vulnerabilidad de la población ante la delincuencia organizada. Un hecho lamentable, que pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sofía García denuncia la falta de estrategias efectivas para combatir la violencia y la impunidad de las fiscalías. Es una crítica directa al sistema de justicia, que parece incapaz de frenar la ola de violencia que azota el país. Y volviendo a Sinaloa, Francisco Cárdenas Cruz, Impulso Político, informa sobre las marchas que se están llevando a cabo. En protesta por los homicidios de menores, la indignación de la sociedad ante la violencia es cada vez más palpable. Sin duda, la violencia contra los niños es un tema que conmueve a la sociedad en su conjunto. Y Rubén Moreira Valdés. En los bazucazos de Ubaldo, coinciden que la violencia en Sinaloa es un reflejo de la inseguridad que se vive en todo el país. Es una realidad que no podemos ignorar. La violencia se ha convertido en una constante en la vida de muchos mexicanos. Y Manuel Cloutier, también en los bazucazos de Ubaldo, denuncia un incendio en su empresa, como represalia por sus críticas al gobierno de Sinaloa. De ser cierta esta acusación, estaríamos hablando de un ataque directo a la libertad de expresión, un atentado contra la democracia. Sin duda. Un hecho gravísimo que debe ser investigado a fondo. Y hablando de temas delicados, la relación entre México y Estados Unidos sigue siendo un punto de tensión. Miguel Ángel Velázquez, en Ciudad Perdida, describe el incidente diplomático por la negativa de México a recibir aviones militares con migrantes deportados. Un incidente que Stott, aunque rápidamente aclarado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, puso en evidencia la fragilidad de la relación bilateral.
La respuesta de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Desmintiendo cualquier conflicto. Ayudó a calmar las aguas. Es cierto, pero la situación migratoria sigue siendo un tema complejo, que genera fricciones entre ambos países. Adrián Trejo, en La Divisa del Poder, nos informa del fallecimiento de Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FAST, y la sucesión de su sobrino. Un hecho que marca el fin de una era en el sindicalismo mexicano. Y hablando de cambios, en el ámbito económico, las noticias no son muy alentadoras. Salvador García Soto, en Terro será cierto, menciona la crisis financiera de Pemex y el bajo crecimiento económico proyectado para este año. Dos temas que preocupan a los analistas y que podrían tener un impacto negativo en la economía del país. Sin duda, la situación económica es un tema que requiere atención urgente. Y a nivel internacional, la caída de las acciones tecnológicas en Estados Unidos está generando incertidumbre. Raimundo Riva Palacio, en Usulpes. Ahí vienen los chinos. Atribuye esta caída a la competencia de la empresa china DeepSeek, que está ganando terreno en el sector tecnológico. Una muestra más del avance de China en la economía global. Y en columnas del martes 28 de enero 2025, se menciona que Nvidia, una de las empresas más importantes del sector, perdió quinteando 89,000 millones de dólares, la máxima pérdida de la historia. Una cifra que ilustra la magnitud del cambio que se está produciendo en el panorama tecnológico. Y mientras las grandes empresas tecnológicas se enfrentan en una batalla por el dominio del mercado, en México se están gestando otros problemas. Efpartonomé, en Templo Mayor, nos alerta sobre un posible mecanismo de extorsión. En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INEUP, una denuncia grave que es de ser cierta, revelaría un esquema de corrupción en un organismo que se supone debe garantizar la transparencia y acceso a la información. Es una paradoja que no podemos ignorar. Y hablando de corrupción, Mauricio Flores, en cómo Maine y López dañaron al Tren Maya, denuncia la mala gestión de Javier Maya al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y su responsabilidad en el retraso del Tren Maya. Una crítica a la gestión del proyecto insignia de la 4T, que pone en duda su eficiencia y transparencia. Sin duda. El Tren Maya es un proyecto que ha generado mucha controversia. Y para cerrar con broche de oro, Ciro Gómez Leiva, en 365 días, informa sobre la decisión de la Secretaría de Salud de repetir la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, por inconsistencias en los datos. Una muestra más de las fallas en la generación de información por parte del gobierno. Y Zoe Robledo, en su columna, nos habla de la falta de dinero en Hacienda y la necesidad de recurrir a la banca de desarrollo para pagar la deuda externa. Una situación que refleja las dificultades financieras del gobierno. ¡Puf! ¡Qué cantidad de información! Sin duda. Un panorama complejo y con muchos temas que requieren nuestra atención. Sí, hemos cubierto muchísima información, desde la reforma judicial hasta la crisis en Sinaloa, pasando por la situación económica, las tensiones con Estados Unidos y las denuncias de corrupción. Un verdadero crisol de temas que nos dan una idea de la complejidad, del panorama actual. Exactamente. Y aunque hemos analizado mucha información, me queda la sensación de que apenas hemos arañado la superficie. Es cierto, cada uno de estos temas daría para una conversación mucho más extensa. Pero creo que hemos logrado ofrecer una visión general, un panorama de los temas que están marcando la agenda pública en México. Y con eso, creo que podemos dar por concluido nuestro análisis de la síntesis informativa de elreportero.tv por hoy. Así es. Esperamos que este análisis te haya sido útil para comprender mejor la actualidad en México. Recuerda, si quieres estar al día con la información más relevante, puedes solicitar tu alta en nuestro WhatsApp, enviando un mensaje al 449-224-25-51. Y por supuesto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para continuar la conversación. Y no olvides que la información es poder. Mantente informado, cuestiona, analiza y forma tu propia opinión. Hasta la próxima.